capítulo 14, ¿ya lo tiene? San Juan capítulo 14, ya lo tiene, versículo 16 y 17 y el 18, para que usted vea que no está solo en esta tierra, sino que Dios mismo está con usted. Dios mismo está con usted. San Juan capítulo 14, versículo 16 ¿ya lo tiene? San Juan 14, capítulo 14, versículo 16 al 18, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o ayudador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dijo Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego dice Jesús, vendré a vosotros. Te damos gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, porque tú dijiste y prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que ibas a venir a nosotros, que no nos dejarías huérfanos. Te damos gracias, Jesucristo, por tu grande amor, por tu bondad, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias porque resucitaste por nosotros. Gracias, Jesús, porque moriste por nosotros. Todo lo hiciste por amor a nosotros. Te damos gracias, Dios maravilloso y bueno. Señor, te pedimos una revelación abundante de tu palabra, que nos reveles aún más tu palabra, porque tú eres nuestro guía y nuestro maestro, Espíritu Santo. Padre, te pedimos esa sabiduría abundante en el nombre de Jesús, para que esa semilla crezca en nosotros y entendamos, Señor, que no estamos solos aquí en la tierra, que tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, el cual es Dios mismo manifestándose entre su pueblo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense bien lo que dijo Jesús hablando del Espíritu Santo. Yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro ayudador. Consolador o ayudador es la misma palabra, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Dice. ¿Para cuándo? Solamente algunas veces. Solamente a veces usted se siente abandonado, se siente solo. Usted no se tiene por qué sentir así, sino Él va a estar para siempre con ustedes, el Espíritu Santo. Y luego dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocen ustedes? Porque mora en ustedes. Pero también dijo Jesús, iba a estar en vosotros, es decir, sobre ustedes, que significa que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Sabe una cosa muy impresionante? Lo que está haciendo el Espíritu Santo a nivel internacional. Esto es algo impresionante. Esto es algo que impresionó lo que le voy a decir ahorita. ¿Sabe usted que está salvando a personas que están en otras religiones? Está salvando a personas que no están en el cristianismo, el Espíritu Santo. ¿Se sabía? Que están creyendo en Jesús, el verdadero Jesús, el que viene en la Biblia. Me quedé sorprendido cuando vi una noticia del hermano Kenneth Copeland en su página, haciendo una aclaración. Él dice, un ministerio que estuvo con Kenneth Copeland en Estados Unidos. Kenneth Copeland es un maestro de palabra de fe, no sé si ha escuchado de él. Es un maestro de palabra de fe. Kenneth Copeland dice que un ministerio, que era un ministro que era director de él en Europa, me quedé muy impresionado por esto. Un ministro de él que era director de los ministerios Kenneth Copeland en Europa, que se llama, o se apellida Palmer. Es un hermano en Estados Unidos de palabra de fe, que sabe palabra de fe, que predica palabra de fe. Este hombre hace algunos años
llamaron de la Iglesia Católica? ¿Para qué cree usted? ¿Para qué cree que le hablaron? Para que ministrara a sus miembros respecto al Espíritu Santo. Fíjese, son los llamados ahora católicos carismáticos. Quedé muy impresionado. Yo ya sabía que los carismáticos recibían el Espíritu Santo, pero nunca había entendido cómo había llegado a ellos. ¿Y sabe cómo llegó? Ellos fueron con hermanos cristianos en Europa a que les impusieran las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Por ahí uno de los papas anteriores, no recuerdo si el anterior o el posterior, promueven la renovación carismática, así se llama. Y ellos tuvieron o reconocieron que el cristianismo, los que tienen a Cristo en su corazón y reciben el Espíritu Santo, tienen la habilidad o la capacidad de ministrar a otras personas para que reciban el Espíritu Santo y reciban también a Cristo. Y resulta que regularmente a veces criticamos todos esos movimientos, pero no sabíamos de dónde venían, ¿verdad? Es muy impresionante que todos ellos son salvos. Usted se los va a encontrar en el cielo, ¿sabía? La diferencia entre ellos y palabra de fe, o el cristiano de palabra de fe, es que usted va a vivir una vida abundante en la tierra. Ellos se van a ir al cielo también, usted los va a ver allá, pero a lo mejor se van a ir de un cáncer, de un diabetes, a corta edad de un accidente, porque no conocen más allá, pero son salvos. Fíjese bien lo que hizo este hombre llamado Palmer. Fue llamado por la Iglesia Católica, y este hombre anduvo ministrando a grupos católicos por todo el mundo, por toda la tierra. Él era el encargado de ministrarlos para que recibieran el Espíritu Santo. Y todos ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no se puede recibir el Espíritu Santo sin antes recibir a Jesús, ¿sí sabía? Sin antes nacer de nuevo no se puede recibir. ¿Qué significa eso, hermano? Que son salvos, son salvos. Y como le digo, ya me habían platicado sus grupos, lo que no sabíamos es de dónde provenían o cómo habían llegado ahí. Con esto estamos diciendo que Dios en su gran misericordia, fíjense, en su gran misericordia, todo lo que está haciendo el Espíritu Santo, en su gran misericordia, de salvar personas a pesar de que no tengan un evangelio completo, se podría decir, un evangelio integral, que los sane, pero que también los prospere. Muy impresionante está eso que me enteré. Es decir, este hombre, Palmer, dice que una vez fue a Argentina y le pidió a este hombre llamado Martín, creo, ¿no? Algo así. Creo que así se llama, su nombre real. Pero le pusieron Francisco, ¿no? Por San Francisco de Asís, algo así. Bueno, el caso es que este hombre le pidió a Palmer que les diera oportunidad de ministrar el Espíritu Santo a las personas que estaban en su diócesis, así creo que le llaman, yo no me acuerdo eso. El caso es que iba Palmer por las iglesias con los jóvenes, con los adultos que estaban metidos en ese tipo de movimientos carismáticos, y recibían el Espíritu Santo, pero también recibían a Jesús. Es decir, recibían primero a Jesús, le ministraban el Espíritu Santo y eran salvos. Y son salvos, usted lo va a encontrar siendo salvos. Pero sabe una cosa muy importante, no todos los que están en el catolicismo son salvos. Desafortunadamente lo vamos a decir, no todos, ciertos grupos, y esos grupos resulta que a veces ni los quieren aprobar creo que muchos no los quieren dentro de la misma Iglesia Católica, entonces no los aceptan. ¿Por qué creen? Porque ellos sí son salvos. Sin embargo, este hombre Palmer le pidió autorización para que ministrar a este hombre llamado Martín, creo que se llama Martín Bergoglio, algo así, tiene el apellido muy raro. Bueno, el caso es que este hombre se hizo muy amigo del actual Papa. ¿Y qué cree? El Papa también se hizo, este hombre cuando era cardenal se hizo carismático. ¿Qué significa que se hizo carismático? Que recibió a Jesús y que fue salvo. Incluso dice Palmer que es compañero de oración de él. Imagínense, amigo de él. Con eso no le estoy diciendo que en otros lugares estén enseñando cosas buenas, pues, ¿sí me entiende? Única y exclusivamente ciertos grupos de ellos están siendo salvos a través de la obra del Espíritu Santo, los está salvando. ¿Y por qué cree que se salvan? Por una fe escasa en Jesús y el poder del Espíritu Santo que llega y los bautiza con su poder, y están siendo salvos en grupos. Pero no cualquiera que usted ve en una iglesia católica
es salvo. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas incorrectas, se están desviando. Es decir, dentro del mismo catolicismo se están desviando. Y no vengo a criticar a la iglesia, al contrario. Vengo a hablar que hay personas que están siendo salvas dentro de esa religión. ¿Qué significa eso? Que Dios en su gran misericordia, en su amor y en la obra del Espíritu Santo están reconociendo al Espíritu Santo, el que levantó a Jesús de entre los muertos, y mucha gente está siendo salva. Pero de ahí en fuera la salvación ya no hay más. Así es que no se asuste, porque se va a encontrar algunos católicos allá en el cielo. Siempre le he dicho yo, no todos, algunos. ¿Pero qué cree? También hay muchos cristianos o que se congregan en iglesias cristianas que no se los va a encontrar allá. ¿Sí sabía? Que dicen soy del cristianismo y no van a estar allá. Eso sí se lo puedo asegurar. Y no me refiero a ustedes, ¿no? Me refiero a ciertas religiones cristianas. Nosotros no somos ni de la religión cristiana, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús nada más y creemos en lo que está escrito. Somos creyentes, correcto. Sé que usted le pregunte qué religión eres, pues de ninguna. Jesús no vino a traer religiones, Jesús vino a traer una nueva vida, un nuevo estilo de vida, un nuevo nacimiento espiritual, correcto. Entonces, hay que no menospreciar esos grupos. Son hermanos en Cristo. ¿Y qué cree que viene a promover este Papa? ¿Qué cree que viene a promover? La misma renovación carismática, la unidad del cuerpo de Cristo. Si están aceptando que un ministro cristiano de Estados Unidos vaya y los ministre a ellos para que reciban ese poder, reciban a Cristo, ¿qué creen que están haciendo? Ellos reconociendo lo que estamos haciendo nosotros de palabra de fe, porque es de palabra de fe este hombre. Era ministro en Europa de Kenneth Copeland, y Kenneth Copeland lo reconoce él como ministro, un buen ministro. No es que se haya cambiado al catolicismo, ¿me entiende? Al contrario, el catolicismo reconoció que palabra de fe, que estos hombres son llenos de la unción del Espíritu Santo, y que estos hombres también pueden ministrar eso también al pueblo que ellos dirigen. Es decir, le están dando mucha prioridad al ministerio, a la operación, al poder del Espíritu Santo en este tiempo. Mucho énfasis le están dando, y qué bueno por ellos, ¿verdad? Porque dentro de las cosas malas están haciendo cosas buenas, ¿no? Están restaurando lo que no habían hecho durante tantos años. El caso es que este hombre es muy amigo de Palmer, nuestro hermano Palmer, es muy amigo. Y dice que es compañero de oración, y en Argentina ha permitido que líderes evangélicos impongan la mano sobre él. ¿Cómo la ven? Entonces, está muy impresionante eso, muy impresionante. Y no porque estemos respaldando todo lo que hagan ellos, ¿verdad? Porque yo le he dicho que usted se va a encontrar en muchas iglesias católicas no salvos, pero también se va a encontrar en muchas iglesias cristianas o religiones cristianas también no salvos. Ok, entonces estamos en un tiempo de la operación o la manifestación del Espíritu Santo. ¿Lo puede creer? Jesús dijo, yo voy a rogar y el Padre les va a dar otro ayudador, otro consolador. Es decir, que Jesús era el ayudador en aquella época de las multitudes que le seguían. ¿Cuántos saben que Jesús los sanaba? ¿Cuántos saben que Jesús les daba de alimento a los que iban con él? O sea, hacía muchas cosas maravillosas, y dice, yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar huérfanos. Mire, San Juan 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, y lo dice, vendré a vosotros. ¿Cuándo iba a venir Jesús? En la segunda venida se refería, o cuando iba a venir el Espíritu Santo. Cuando iba a venir el Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo, el mismo Jesús está en ustedes, habitando dentro de ustedes, y ha venido sobre ustedes, lo que han recibido ese poder. Debemos de sentirnos privilegiados. Le voy a decir por qué. Privilegiados, ¿por qué razón? Porque hay unos, como le estoy diciendo, grupos carismáticos que tienen la salvación, pero nosotros no nada más estamos seguros de la salvación, porque esa religión ha reconocido que lo que enseñamos es algo que es palabra de Dios, ¿me entiende? O sea, esa misma religión reconoció que lo que estamos enseñando en palabra fe es palabra de Dios. ¿Cómo la ve? Eso lo reconoce el Papa actual. Así es que de repente estamos como locos en la plazuela el otro día, y pasaron ahí muy seriecitos. Si supieran ellos que el Papa es de los mismos que recibieron el Espíritu Santo, si supieran ellos, imagínense, a nivel internacional hay una gran unión en ese aspecto. No significa que comparta usted todas sus ideas, eso no significa,
Significa que están unidos como un cuerpo en Cristo, nacidos de nuevo, nada más. De ahí en fuera cada quien su rollo. ¿Me explico? Si se quieren morir a corta edad, si no creen en prosperidad, si no creen en sanidad, pues es su boleto. Pero el Espíritu Santo en su gran misericordia, qué bueno es el Espíritu Santo. Yo me quedo sorprendido, lo bueno que es. La misericordia de Dios, imagínense, Dios tan misericordioso que no quiere que la gente se vaya al infierno. Pero ya se le dio la idea a uno de ellos para que dijeran, vamos a darle prioridad al Espíritu Santo. Llamen a los hermanos cristianos y que vengan y nos ministren. ¿Qué cree que significa eso? Que ellos reconocen a nivel internacional. A lo mejor aquí en Guadalajara se andan peleando porque desconocen, ¿verdad? Y pasan y escucharon a lo mejor nuestras alabanzas allá en la plaza y a lo mejor dicen, son locos, ni en cuenta. A lo mejor se rieron de nosotros. No saben que a nivel internacional hay unidad en ese sentido, nada más, en ese sentido de recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo. De ahí en fuera, usted se va a encontrar personas dentro de esa misma religión, igual, que siguen adorando imágenes, que no aman a Jesús y que lo tienen en segundo lugar, etc. Bueno, pero ese es otro boleto. Ojalá y todos cayeran dentro de esos grupos carismáticos. Así es que cuando ve usted uno de esa religión, dígale, ¿sabes qué? Pues únete a esos grupos de perdida, ¿no? No seas un religioso más que va a un templo nada más. Únete a esos grupos para que recibas a Jesús y recibas el Espíritu Santo. Y de perdida usted lo envía al cielo, ¿no? Si no le quiere hacer caso a usted, por lo menos que le haga caso a ellos. Porque ellos nada más adoran a Jesús, ¿sí sabía o no? Los grupos carismáticos. Por ahí uno que otro que no, pero la mayoría solamente adoran a Jesús. Y mi esposa estuvo en un grupo de esos antes de conocer al Señor. Pero fue una religiosa más porque nunca nació de nuevo. Y le pregunté, ¿y conociste a Jesús? Pues veía que unos hablaban en lenguas y se llenaban del Espíritu Santo, pero ¿conociste a Jesús? El caso es que ni a eso les creyó. Pero después que creyó en Jesús, como le enseñamos ahora la palabra, ahora sí, ella recibió a Jesús a través de los que seguimos a Jesucristo, ¿no? O denominados, o ciertamente denominados, aunque no va a haber denominaciones en Cristo, solamente somos un cuerpo en Cristo. Imagínense lo maravilloso del Espíritu Santo, lo que está haciendo a nivel internacional, es algo maravilloso. Algo maravilloso eso. Muchos le llaman ecumenismo. ¿Sí ha escuchado el ecumenismo? Que dicen que nosotros los cristianos estamos uniéndonos a ellos para participar con ellos de sus cosas. No. Una cosa es que hay hermanos ministrando a ellos para que reciban a Cristo, y otra cosa es que nosotros participemos con ellos. No. ¿Qué va a hacer usted si se encuentra uno de ellos? Ministrarle a Jesús, que sea salvo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Que también reciban al Espíritu Santo ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lo mismo que estamos haciendo, pero no creemos las cosas que creen ellos. Al contrario, tratamos de renovar su mente para que ellos crean realmente en el Evangelio completo de Jesucristo y no nada más en la salvación. Entonces fíjense, el Espíritu Santo está haciendo una gran obra a nivel internacional. Yo me quedé impresionado solo, no sé si lo leí hace 15 días o la semana pasada, no recuerdo. Apenas me acabo de enterar, y créanlo que Kenneth Copeland es uno de los hombres más respetables a nivel internacional, uno de los ministerios fieles a Cristo. O sea, él no anda con cosas, pues él ha ido a ministrar a Roma inclusive, fíjense. Ha ido a ministrar a Roma. ¿A quién cree? Pues a los mismos de esa religión, ¿verdad? Entonces es algo muy impresionante lo que está sucediendo. Significa que Dios en su gran misericordia, ¿sabe qué simboliza todo eso? Que ya está cerca la venida de Cristo. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está en esa convicción. Es decir, está moviendo piezas Jesús. Qué casualidad, no se le hizo mucha casualidad que de repente renunciara un papa. Nunca se dio en la historia, ¿sí sabía? Algunos les habían dado un venenito para que se fuera antes de tiempo, pero por allá en 1500 y feria, en 1600 por ahí, a principio, final de 1500, a uno de ellos, por envidia, el otro le dio un venenito y lo sustituyó después. A un papa lo mataron a través de veneno, ¿sabía? Bueno, entonces, pero de renuncia nunca se había dado. En Europa quisieron renunciar a uno cuando había dos, por allá uno en Francia y otro en Roma, creo. Pero así nunca se había dado, y de repente aparece uno que recibió a Jesús y recibió el Espíritu Santo. ¿Quién cree que hizo eso? El mismo Espíritu Santo. Él dice que
pone personas. Entonces Él los designa, y eso no significa que todos vayan a aceptar lo que Él diga, no, pero sin embargo crean lo que va a hacer la obra para que todos sean salvos. Fíjense lo que es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 17, fíjense lo que quiere el Espíritu Santo. San Juan capítulo 17, versículo 18. Primero el 17, vamos a leer. San Juan 17, 17. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice el Señor, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Que como el Padre lo había enviado al mundo, así también a nosotros nos envió ¿a quién? Al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por cada uno de los que han recibido a Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra ¿de quién? De ellos. Fíjense, Jesús rogando por quién cree. Jesús mismo rogando, no por los que ya habían recibido a Jesús y la palabra de Dios, sino también rogaba Jesús por aquellos que iban a creer a través de nosotros, a través de usted, a través del hermano Palmer. Por eso rogaba Jesús, porque alguien iba a llevar la palabra de Dios a algún lugar donde no creían ya en Cristo, de que habían contaminado todo lo que era realmente un evangelio, un evangelio, se podría decir más libre, pues, para que un evangelio más apegado a la verdad, se había contaminado, se había tergiversado, y Cristo rogaba para que alguien que tuviese a Él en su corazón pudiera llegar a un lugar, pudiera llegar a otro y pudiera penetrar el evangelio de Jesús. Fíjense, santifícalos en tu palabra es verdad. Luego dice 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, fíjense lo que quiere, lo que siempre quiso Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la función? ¿Qué era el deseo o el anhelo más grande o más ardiente de Jesús? Que ellos sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, ¿qué es lo que quiere Cristo? Un solo cuerpo, unidos en la salvación. A lo mejor no unidos en que crean en sanidad, porque muchos se van a morir enfermedades incurables porque no creen en todo esto. A lo mejor muchos que no crean en prosperidad, bueno, pero estamos unidos en ¿qué? En que Jesucristo vive en nosotros, estamos de acuerdo, en que Jesucristo nos ha salvado, pero dice que seamos uno en Él. 1 Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo, o esta enseñanza se llama la unidad en el Espíritu Santo. Fíjense bien, 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué se hace con Él? O póngale mejor el Espíritu Santo, creando unidad en el cuerpo de Cristo, unificando a todos, o salvando a las personas, como le quiera poner. El Espíritu Santo creando unidad. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué es lo que se hace con el Señor? Se hacen solamente un solo espíritu, es decir, Jesús y usted se hacen uno solo, se unen a Jesús, nacen de nuevo, son salvos, se van al cielo. ¿Está de acuerdo en que se van al cielo el que se une al Señor? Primera Corintios 6, 17.
Regularmente se ha pensado, fíjense, solamente porque algunos no tenemos cierta creencia, se ha pensado que muchos a lo mejor no son salvos. Hemos juzgado la salvación de las personas. Pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que cree en el sacrificio de Jesús, es salvo. Nace de nuevo. Pero no todos los que creen en Jesús, fíjense. Uno que cree en Jesús y ejerce fe para creer en Jesús es salvo. Ok, sí, correcto, ¿eh? Pero uno que sabe de Jesús, que conoce de Jesús, pero no cree en Jesús, no es salvo. Porque mucha gente conoce a Jesús. ¿Cuántos saben? Saben que existió Jesús, ¿sí o no? Han oído hablar de Jesús, pero no son salvos. Porque ¿qué se necesita para ser salvos? Tener fe en aquel que murió por nosotros, correcto, tener esa fe. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 11 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe. ¿La fe en qué? En el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. ¿Cuál es la fe que tiene que ejercer la gente? ¿O qué es lo que hace el Espíritu Santo? Fíjense, ¿por qué la gente es salva? ¿Por qué está siendo salva? A través de la misericordia de Dios, con una poquita fe y la gran misericordia de Dios. Están mucha gente ejerciendo fe para ser salvos. Fíjense bien, dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo. Ya le enseñé el bautismo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que ya lo aprendió en el campamento el año pasado. El bautismo en Cristo Jesús significa que Cristo Jesús bajó a las profundidades del mar, al Seol, al Hades, o llamado los abismos. ¿A qué bajó Jesús a qué lugar? A sufrir, pero también resucitó. Por eso bautismo significa que fue sumergido. Eso significa bautismo, ¿eh? Ser sumergidos. ¿A dónde fue sumergido Jesús? A las profundidades del mar. Fíjense lo que dice aquí: y vosotros, estando muertos en pecados, dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué? Resucitados. Si Jesús bajó a las profundidades del mar, cuando él resucitó, ¿qué pasó con usted que recibió a Jesús? Fue resucitado. ¿De cuáles muertos? De los del infierno. Dice, usted ya no va al infierno, porque usted fue resucitado de esos muertos. ¿Mediante qué fue resucitado? ¿Mediante qué? Fíjense. Mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, que lo levantó de los muertos. ¿Por qué la gente comienza a ejercer fe? Porque ve el poder del Espíritu Santo. Muchas personas hablan de Jesús, y esos que hablan de Jesús, inclusive muchos andan por las calles hablando de Jesús. Hay mucho cristiano hablando de Jesús, ¿sabía? Pero nunca demuestran que Jesús está en él, porque la gente solamente lo ve salvo. Pero a pesar de que lo ve salvo, no lo ve en salud, no ve que recibió un milagro de sanidad cuando estuvo enfermo, no ve que recibió un milagro de otro tipo. Me explico. Solamente la salvación tiene esa persona, pero después de la salvación ya no hay una convicción con un poder superior que se manifieste, que es el del Espíritu Santo, para convencer a las personas. ¿Saben que el Espíritu Santo es el que los convence, verdad? Entonces fíjense bien lo que dice aquí: mediante la fe en que. Muchos dicen, bueno, tengo que tener fe en Cristo Jesús para ser salvo. Correcto, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay una fe que se ejerce antes de la fe en Cristo Jesús. Antes de la fe en Cristo Jesús hay una fe, hay algo que activa esa fe, o hay algo que viene a traer esa fe en las personas. ¿Qué cree que es? La manifestación del poder del Espíritu Santo. Muchas personas creen, porque de repente venía uno todo dolorido, reprendimos el dolor y el Espíritu Santo vino, hizo un milagro y lo sanó. Y la gente dice, eso es el poder de Dios.
la gente comienza a creer por ello. Entonces ejercen ya la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se está manifestando el Espíritu Santo y mucha gente cree por ver ese poder manifestándose. Es decir, hay muchos que hablan de Jesús, pero solamente palabrería. ¿Qué significa? Que hablan de Jesús, pero no hay algo que lo respalde. Siempre Dios debe respaldar su propia obra, ¿sí sabía? Por eso a usted le hemos enseñado desde que recibe el Espíritu Santo hasta que un curso de sanidad, para que usted vaya con demostración de poder, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, primero hay que ejercer la fe en ese poder de Dios para ejercer la fe en Cristo Jesús. Ya que ellos vean el milagro, voy a decir, wow, pues si ellos se ven milagro, yo creo en lo que ellos creen, porque ellos me demostraron que realmente Dios está con ellos. Correcto. Fíjese bien, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, hay una fe, antes de la fe en Cristo Jesús hay una fe que debe ejercer la gente, y eso lo va a hacer a través de la manifestación del Espíritu Santo, que se manifieste a través de ustedes. Ustedes, correcto. Entonces, como le digo, los que no creen en el Espíritu Santo, hay hermanos en Cristo salvos, se ve que no creen en el Espíritu Santo, no creen en sanidad, no creen que se manifieste haciendo milagros. ¿Habrá realmente una fe en las personas que vean en ellos para convencerlos que vengan a Cristo? No. Si conozco personas que vieron el milagro en sus hijos, o sea, vieron el milagro, lo presenciaron, ¿qué pasó con ellos? No siguieron a Jesús. Padres que tenían sus hijos enfermos, se vio el milagro y no siguieron a Jesús, a pesar de ver el milagro. Ahora imagínense cuando van a personas y dicen, mira, Cristo te ama, es tu Salvador, murió por ti en la cruz. Correcto, pues eso ya lo sé, pero demuéstrame que ese Jesús del que me estás predicando está contigo. La gente quiere ver señales, ¿estamos de acuerdo? Los incrédulos o el mundo quiere ver señales en nosotros, y esas señales única y exclusivamente se van a ver cuando la gente comience, las personas, a ejercer fe en el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Espíritu Santo. Mire, tengo muchos textos bíblicos, vamos a 2 Corintios, ahorita en la mente, hasta que se me pierdan. Estamos de acuerdo que hay una fe antes de la fe en Cristo Jesús, una fe que los va a llevar a Cristo Jesús, ¿verdad? 2 Corintios, o 1 Corintios creo que es, capítulo 2, por ahí. 1 Corintios capítulo 2, fíjense bien lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí viene por qué multitudes se convirtieron a través del apóstol Pablo. Fíjense, ¿por qué multitudes se convirtieron? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. 1 Corintios 2, 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense, puede tener una persona mucha Biblia en su mente, puede ser salvo y tener mucha Biblia, mucho conocimiento. Sí, estamos de acuerdo que hasta ahí dijo Pablo, ¿eh? Dice, mi predicación no fue por el gran conocimiento que yo tenía. Fíjense por qué. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué fue su predicación, con demostración del Espíritu Santo y de poder. Con demostración del Espíritu Santo y de poder. Es decir, el apóstol Pablo, en pocas palabras, no llegaba con mucha palabra a querer persuadir, sino sí hablaba de Cristo para que la gente a lo mejor ejerciera fe, creyese en Jesús, pero inmediatamente él demostraba con señales del Espíritu Santo que Dios estaba con él. ¿Sabía? O sea, les hablé, traté de persuadirlos, es como si yo les dijera, los voy a psicologuear, hermano, como dicen por ahí, ¿no? Por ahí creo que la frase es, les voy a lavar el coco. O sea, no se trata de lavarles el coco, sino se trata de que, ok, ya vieron, hermanos, lo que les enseñé, ok, ¿quién está enfermo? Para ver el poder del Espíritu Santo. Así debe actuar usted. Ok, ya te hablé de Cristo Jesús, ahora te voy a mostrar que Cristo Jesús está conmigo y que el poder del Espíritu Santo viene
la unción sobre mí para que tú sanes, para que tú seas restaurado, para que tenga un milagro creativo. ¿Me explico? Para que se vaya una dolencia. Debemos demostrar lo que hemos creído. Por eso mucha gente va a creer por el poder del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es que la gente vea señales. Para que el mundo vea las señales, crean en Jesús. Las señales del Espíritu Santo que se van a demostrar a través de ustedes, el mundo va a creer en Cristo Jesús. Porque después de ver el poder del Espíritu Santo, ¿qué van a decir? Yo quiero lo que tú tienes, te va a decir la gente. Yo quiero lo que tú tienes. Estamos de acuerdo que el apóstol Pablo dijo que no ha venido solamente, él no vino con palabras de humana sabiduría o persuasivas, o sea, no trato de persuadirlos yo. Así decía Pablo, pues, así decía Pablo. No trato de persuadirlos, sino trato de demostrarles que lo que yo les hablo no es mi sabiduría humana, sino es la misma palabra que salió de la boca de Dios, pero respaldada con un poder, que es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que decía Pablo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? ¿En quién tienen que ejercer fe las personas que crean en Cristo Jesús? Primero tienen que ejercer fe en ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Tienen que ejercer fe por ese poder para que crean en Cristo y ya puedan venir al Evangelio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Es el tiempo del Espíritu Santo. Inclusive fíjese ahí dice, ministerio del Espíritu Santo, ¿correcto? Ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está salvando personas porque la gente está viendo ese poder. Fíjese bien. Versículo 5. Para que nuestra fe o vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué va a estar fundada la fe, sino en el poder de Dios. Nuevamente te lo dice Pablo. O sea, tu fe no va a ser por tanto, si es cierto que debe la gente escuchar palabra, okay, estamos de acuerdo, ¿verdad? Para que tu fe crezca, sí estamos de acuerdo en eso. Pero la fe que se vaya obteniendo debemos de demostrarla, porque esa fe va a estar fundada, cimentada en que se manifiesta Dios. Si es para sanidad, alguien oyó de sanidad, que Jesús es su sanador, y se debe demostrar con el poder superior de Dios que esa palabra que se dijo está respaldada por ese poder. Si es para prosperar, igual, me explico. Si es para prosperar, oye la palabra, la gente ejerce fe, más bien crece en fe, pero también al ejercer la fe se ve la manifestación del poder de Dios, esa manifestación para nuestras vidas, correcto. Igual para salvación. Entonces fíjese bien, estamos creyendo o estamos viendo realmente que hay una fe antes de la fe de Cristo Jesús, que es en la fe en ese poder del Espíritu Santo, ¿correcto? La gente va a tener fe en el poder del Espíritu Santo, por lo tanto va a creer en Cristo Jesús. Vamos a San Juan otra vez. El Espíritu Santo salvando personas a través de su misericordia y a través de su manifestación. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita, ¿no se imagina? Fíjense bien. San Juan capítulo 17, vamos a continuar en el versículo 23. Dijo Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el amor que Dios ha enviado? ¿Cuál es el amor para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos? Para que el amor con que me has amado esté en ellos, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Dónde iba a estar el amor con que el Padre amó? En ellos. Vamos a Romanos capítulo 5.
El Espíritu Santo es maravilloso, todo lo que está haciendo. Romanos capítulo 5, versículo 5, fíjese. El amor con que tú me has amado, dijo Jesús, está en ellos. Ese era el anhelo más grande de Jesús. El amor con que me has amado está en ellos. ¿De qué manera iba a estar el amor? Fíjense. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué fue derramado el amor de Dios? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puede captar eso? Entonces, ¿cuál era la voluntad de Jesús? Dijo, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. O sea, es decir, el Espíritu Santo también puede estar en ustedes, pero también puede estar en las personas del mundo. Esa fue la voluntad de Dios. San Juan capítulo 14. Esa fue la voluntad de Dios. San Juan 14. Así es que estamos en ese tiempo. Después del nuevo pacto, en Cristo Jesús estamos en ese tiempo. San Juan capítulo 16, perdón. Versículo 1. San Juan 16, versículo 4. Del 4 al 13 vamos a leer, al 14 más o menos. San Juan 16, versículo 4 al 14. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había dicho, dijo Jesús. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Cuándo cree que escribió estas palabras Jesús? Cuando ya había resucitado entre los muertos. Dice que anduvo 40 días con sus discípulos. ¿Sí sabía? En el camino de Maús se lo encontraban mucho y no le conocían porque tenía un cuerpo glorificado diferente. Y dice que no lo conocían, eran sus discípulos. Se les presentó también por allá en los últimos capítulos de Marcos. Dice que no le conocían y lo reprendió por su incredulidad. Es decir, ellos, a pesar de que creían en Jesús, dudaron de la resurrección de Jesús. ¿Sí sabía? Pero ahora voy al que me envió, dice el versículo 5, San Juan 16, 5. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, a la verdad, o la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, es decir, el ayudador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dijo Jesús? Yo lo voy a enviar. ¿Está captando que Jesús no lo dejó huérfano? Y cuando Él venga, dijo Jesús, ¿convencerá a quién? ¿A la iglesia de Cristo? No. Al que es salvo no lo va a convencer. ¿A quién va a convencer? Al mundo, es decir, al que no tiene a Dios en su vida, al que no tiene a Cristo, al que no cree en Cristo. Al mundo, ¿de qué lo va a convencer? De juicio, de justicia, de juicio y de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, ¿quién cree que es el que va a hacer la obra con su poder manifestándose para que la gente posteriormente cree en Cristo? ¿Quién cree que es el que va a hacer milagros para que con ese poder, como dijo el apóstol Pablo, pueda la gente persuadirse a sí mismo de que Dios está en esa persona? Es el Espíritu Santo el que va a convencer, ¿verdad? Nos va a convencer de pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que al ver la manifestación del poder de Dios va a decir, bueno, entonces sí, yo me considero una persona que no tengo a Dios en mi vida, por lo tanto yo recibo eso que tiene tal persona por ese poder que se manifestó. Convence el mundo de ¿qué? De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa? Que al resucitar Cristo nos iba a justificar. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa de juicio? ¿Cómo el Espíritu Santo convence de juicio a las personas? De justicia. ¿Lo entendió? Sí entendió por qué los convence de pecado, ¿verdad? Los entristece
entendiendo que ellos necesitan de Dios y que en ese momento son muertos espirituales,